Nuestro principal vector a analizar es el pez. El pez es un vertebrado de vida acuática recubierto por escamas y dotado de aletas que le permiten el desplazamiento en el medio acuático y con sus branquias captan el oxígeno disuelto en el agua. En los peces se encuentra una enfermedad llamada aeromoniasis, que es provocada por una bacteria llamada Aeromona hydrophila. Es una bacteria gram negativa en forma de bacilo con un largo de 1 a 3 micras y que posee un flagelo polar. Es una especie anaerobia facultativa y su principal reservorio es el agua de río y de ríos. Se encuentra en el agua salada, en el agua dulce e incluso en el agua clorada. Esta bacteria ataca principalmente a una gran variedad de especies y Aeromona hydrophila es el agente de septicemia hemorrágica bacteriana en los peces. La forma de contagio hacia el humano es por medio de la ingestión de un pez con aeromoniasis. Las principales enfermedades causadas en el humano son enteritis, que es una inflamación en el intestino delgado, y gastroenteritis, una inflamación en la membrana interna del intestino causado por Aeromona hydrophila. En el cuadro clínico se presenta diarrea, dolor abdominal, sangre y mocus en las heces, y en ocasiones se presenta el vómito en niños menores de 2 años. En los adultos puede haber presencia de diarrea y de hasta 10 días, incluso meses. También se nota una pérdida de peso y deshidratación. Nuestros siguientes vectores es el ganado bovino, el cerdo, los caprinos, el equino y los perros. Estos transmiten brucelosis causadas por las bacterias Brucella melitensis, Brucella suis y Brucella abortus. El género Brucella son bacterias gram negativas en forma de cocobacilos de 0.6 a 1.5 micras de largo, intracelulares facultativos flagelados que carecen de cápsula y que no son formadores de esporas. Como podemos ver en nuestro esquema, todas estas especies realizan una contaminación cruzada. Todo empieza con el toro y la vaca. El toro contamina a la vaca por medio del coito y del contacto directo. El toro realiza una contaminación ambiental de pastos, forrajes, agua e incluso todo el establo en el que se encuentre. Y la vaca también realiza una contaminación ambiental por medio de fetos, envolturas fetales, secreciones vaginales. La vaca contamina al hombre por medio de contacto directo e indirecto. El indirecto se refiere a la ingestión de leche cruda y de quesos frescos realizados con la leche que proviene de la vaca y que ya se encuentra contaminada con brucelosis. De la misma forma llega el cerdo, se alimenta de la misma agua en la que había tomado el toro, se contagia de brucelosis, el cerdo contagia a la cerda por vía venérea y el cerdo contamina al hombre por medio de contacto directo e ingestión de carne cruda. Los caprinos entran en contacto con la contaminación ambiental que realizaron el toro y la vaca, se contamina de brucelosis y contamina al hombre por medio de ingestión de quesos, leche cruda y por el contacto directo con el hombre. De la misma forma llega el equino, se alimenta de pastos y forrajes y toma agua de donde había tomado agua el toro. Se contamina de brucelosis y los equinos contaminan al hombre, ya sea por contacto directo o ya sea porque el hombre contiene alguna herida que entra en contacto con el equino y de esta forma contrae la brucelosis. Y los perros a su vez se contagian por entrar en contacto con todas estas especies que están contaminadas de brucelosis y los perros contaminan al hombre, ya sea por contacto directo o por medio cuando el hombre limpia las heces del perro.
El cuadro clínico que se presenta por estas especies son escalofríos, sudores profusos, elevación de temperatura, insomnio, impotencia sexual, constipación, anorexia, dolor general, irritación, depresión y hepatomegalia. En caso de que la persona no haya acudido a atención médica, puede desarrollar encefalitis, meningitis, artritis y endocarditis. Nuestros siguientes vectores son los ovinos, bovinos, perros, gatos y aves. Todas estas especies son hospederos de bacterias como Campylobacter jejuni y Campylobacter fetus, ocasionando una enfermedad llamada pilobacteriosis, también conocida como diarrea de los viajeros. Estas bacterias son gram negativas, termofílicas, microaerófilas, de forma curva o en espiral. En el caso de los bovinos, el toro infecta a la vaca y la vaca infecta a su leche y a quesos y lácteos realizados con la leche. Y de forma de ingestión hacia el hombre, la vaca infecta al hombre. En el caso de los ovinos, Campylobacter fetus, lo que ocasiona en las hembras son los abortos y la muerte fetal de sus crías. Posteriormente también ocasiona septicemia y muerte en la oveja, contaminando los suelos y de forma ambiental. Y el hombre se infecta vía directa al entrar en contacto con algún cuerpo que haya quedado de la oveja. En los perros, en los gatos y en las aves, los pollos, patos, pavos y algunas palomas, estos son hospederos de Campylobacter jejuni. Estos contaminan por vía fecal, excretan su excremento y realizan una contaminación ambiental que se encuentra en forma de contacto directo con el hombre y es como el hombre contrae la campilobacteriosis. En las dos enfermedades, las dos presentan el mismo cuadro clínico, por ejemplo, diarrea, fiebre, dolor, vómito, sangre. En el caso de las embarazadas, puede llegar a ocasionar aborto y en personas mayores ya tienen su sistema inmune un poco bajo y débil, pueden llegar a ocasionar meningitis y septicemia. Nuestros siguientes vectores son los bovinos, los equinos, los ovinos, caprinos, animales silvestres, perros y cerdos. Estos animales son hospedadores del carbunco, ocasionado por un bacilo, Bacillus anthracis, el cual es un bacilo aerobio gram positivo de 3 a 5 micras de largo, inmóvil y que forma esporas situadas centralmente. La forma en la que estas especies se contaminan es por medio del suelo contaminado de cadáveres abiertos, secreciones y excreciones de especies muertas que ya se encontraban contaminadas por cauca. La forma en que contagian estas especies a los hombres es por medio del contacto de cadáveres, cueros, lanas, ingestión de carne carbuncosa e inhalación de esporas. El carbunco ocasiona en los hombres y en las mujeres lesiones cutáneas, gastrointestinales, pulmonares. En caso de que la persona no haya acudido por asistencia médica, puede desarrollarse septicemia, destrucción de los órganos y finalmente la muerte. Nuestros siguientes vectores son los bovinos, los equinos, ovinos y ratas silvestres, así como los caprinos, los cuales son hospedadores de enfermedades como corinebacteriosis. El género Conibacterium está compuesto por bacilos ligeramente incurvados, son gram positivos, no ácido resistentes, inmóviles y no son formadores de esporas. Tampoco contienen una cápsula y son aerobios facultativos. En el caso de los bovinos, que son hospedadores de Corynebacterium ulcerans, los cuales contagian al hombre por medio de la leche y provocan enfermedad de endocarditis de válvula protésica, otitis crónica y úlceras.
En el caso de los caprinos, ovinos, equinos y bovinos, los cuales son hospedadores de Corynebacterium pseudotuberculosis, infectan al hombre por medio de leche cruda y vía aerógena y provocan faritis, úlceras en los miembros, problemas cardíacos y problemas neurológicos. En el caso de equinos, ovinos, bovinos y roedores silvestres, los cuales son hospederos de bacterias como Corynebacterium pilosum y Corynebacterium cystitidis, contagian al hombre por el contacto directo y provocan abscesos en el recto y en el pecho. En casos extremos también pueden desarrollar artritis séptica. Nuestro siguiente vector es la garrapata Ixodes ricinus. La garrapata se encuentra en los huevecillos, nace y se convierte en una larva. Se hospeda en la rata infectada con Borrelia burgdorferi, se alimenta de la sangre de la rata, se infecta y ahora pasa a otro animal. Lo muerde, se alimenta de su sangre, infecta al animal y la garrapata se convierte en una ninfa. Pasa a otro animal, se alimenta de su sangre y lo infecta. La garrapata se convierte en un adulto y ahora pasa a otros animales como perros, gatos, conejos. Los pica, se alimenta de su sangre, los infecta y los perros y los gatos y conejos se encuentran en contacto directo con el humano. La garrapata pasa al humano, lo muerde, se alimenta de él y lo infecta por Borrelia burgdorferi. El género Borrelia está formado por bacterias de forma helicoidal y activamente móviles. Tiene de 11 a 39 micras de largo y de 7 a 11 flagelos. Borrelia burgdorferi es el causante de la enfermedad de Lyme, la cual consta de 3 estadios. Una vez que la garrapata pica al humano, se presenta estadio 1, con eritema, fiebre, rigidez de la nuca y dolor de cabeza. Si la persona no acudió al médico, pasa al estadio 2, donde se presentan neuropatías, taquicardia y dolor de articulaciones. Después de algunos años, la persona pasa al estadio 3, donde se presentan problemas neurológicos y alteraciones neurológicas, depresión y demencia. Otro vector es el armadillo de 9 bandas. Este armadillo es hospedero de Mycobacterium leprae. El armadillo contagia al hombre por medio del contacto directo, en especial si este humano contiene una herida expuesta a este contacto. Mycobacterium leprae es un bacilo polimorfo ácido alcohol resistente, el cual provoca en el humano úlceras cutáneas, disminución de sensibilidad, lesiones que no sanan después de semanas y la debilidad muscular, así como el entumecimiento en la piel. Otro vector son los cerdos, los cuales contagian al hombre de erisipeloide por medio del contacto directo con los tejidos del cerdo, ocasionando lesiones cutáneas en los dedos y en las manos. Esta enfermedad también es conocida como el mal de rojo. Es ocasionada por una bacteria llamada Erysipelotrix russophateae, la cual es una bacteria gram positiva con morfología de bacilo. Otro vector son las ratas, los cuales contagian al hombre de la llamada fiebre de las ratas, provocando dolor de cabeza, escalofríos y mialgias. En caso de que la persona no haya sido atendida por un médico, estos casos pueden ser avanzados y provocar poliartritis y la muerte. La fiebre de las ratas es provocada por un Streptobacillus moliniformis. Es un bacilo gram negativo pleomorfo, inmóvil, no formador de espora y microaerofilo, de 1 a 5 micras de largo. Otros vectores son los roedores, cerdos, bovinos, perros, animales silvestres, los cuales infectan al humano de leptospirosis. La cadena comienza con una rata infectada de Leptospira interrogans por medio de orina y contaminación del suelo. Otros animales domésticos y silvestres se infectan por la contaminación ambiental que ocasiona la rata y estos infectan por contacto directo al ser humano. La leptospirosis ocasiona en el humano fiebre, dolor de cabeza, mialgias, conjuntivitis, náuseas, vómitos y pedias.
Las leptospiras son bacterias helicoidales con extremos libres que terminan en forma de ganchos. Son móviles, aerobios, cultivables y de unos 6 a 20 micras de largo. Otros vectores son los caprinos, ovinos y bovinos, los cuales son hospederos de Listeria monocytogenes y a su vez contagian a los hombres por medio de carne cruda, leche y heces. En las mujeres provocan abortos, meningitis, endocarditis, abscesos externos e internos y endoftalmitis. La listeria son bacilos gram positivos anaerobios facultativos de 0.5 a 2 micras de largo, son móviles a temperatura de 20 a 25 grados centígrados. Otros vectores son los zoolípedos, los cuales nada más hacen referencia a cebras, asnos y caballos. Son hospederos de Pseudomonas mayei y contagian al hombre por medio de contacto directo, provocando neumonía, bronconeumonía, neumonía lobar, abscesos pulmonares y efusión pleural. Pseudomonas mayei es un bacilo gram negativo inmóvil poco resistente a condiciones ambientales. De hecho, es la única especie del género Pseudomonas que es inmóvil. Los monos y las moscas son otro vector. Los monos son los hospederos de Shigella flexneri y Shigella sonei. Por medio de sus heces transmiten la shigelosis. Después, la mosca entra en contacto con sus heces y de esta manera contaminan la comida del ser humano. De forma, el humano se infecta y presenta síntomas como fiebre, dolores abdominales, diarrea, sangre, mucus y problemas en el recto y en el colon. Las shigellas son pequeños bacilos gram negativos, inmóviles y no encapsulados. Otro vector son los roedores y las pulgas. Los roedores silvestres son los hospederos de Yersinia pestis, enfermedad conocida como la peste negra. Los roedores se infestan de pulgas que pican a los roedores y de esta forma se infecta la pulga. La pulga llega a otro animal como el perro y el gato y luego pasan al ser humano. Por medio de una mordedura, la pulga infecta al humano y el humano presenta síntomas como fiebre, escalofríos, dolor general, cefalea, diarrea, toxemia, shock, pulso rápido y presencia de bubones. Yersinia pestis es una bacteria que tiene una forma cocobacilar. Es gram negativa con una tinción bipolar. Es inmóvil, poco resistente a los agentes físicos y químicos.